En un pueblo de playa de Florida, las casas perdieron más de una décima parte de su valor en un solo año. En otro pueblo tranquilo, el precio se fue al suelo y el dueño ni se enteró. Aquí, el seguro cuesta como una segunda hipoteca, más de $8,000 al año, el peor del país. En este estado hay más de 212,000 casas paradas en el mercado, esperando comprador que no llega. Y no es Miami. No son las grandes ciudades caras, brother. Son los pueblitos chiquitos a donde la gente corrió buscando algo barato y tranquilo. Hoy te traigo 10 ciudades pequeñas de Florida, donde tu casa se está devaluando ahorita mismo. Y nadie te lo está diciendo a la cara. Empezamos por el número 10. Número 10. Key West, Monroe, Florida. Arrancamos con la joya, con la postal, con el lugar que sale en todas las fotos. Key West, el último puntito de tierra al sur de todo, donde el mar es turquesa, la gente vive relajada y todo el mundo sueña con jubilarse ahí con una casita de colores frente al agua. Suena al paraíso, ¿verdad? Y por eso cuesta lo que cuesta, porque una casa en Monroe County no es cualquier cosa. Aquí el valor promedio anda cerca del $1,000,000. La neta, es de los mercados más caros de toda Florida. Pero fíjate en el detalle, porque aquí está lo interesante. Cuando un mercado tan caro empieza a bajar, aunque sea poquito, esa es la primera señal de que algo se está enfriando de verdad. No es que el paraíso perdió su encanto, es que los números ya no dan. Según los datos de Zillow, el valor en Monroe County viene cayendo alrededor de un 1.6% en el último año, y el pronóstico para el 26 marca otro menos 0.5%. Poquito, sí, pero ojo aquí. Cuando el mercado más caro de la zona se pone en rojo, el resto suele venir detrás. Y ahora la parte que en el anuncio nunca te cuentan. Vivir en Key West de verdad no es la foto. Todo llega en camión desde el continente por una sola carretera, así que la comida, la gasolina, los materiales, todo cuesta más caro que en tierra firme. El seguro de una casa aquí, expuesta al mar y al clima, puede llegar a ser una locura, miles y miles de dólares al año solo para que la casa esté protegida. Y las casas viejas, esas de madera bonita estilo isla, se ven preciosas en la foto, pero mantenerlas contra la humedad y la sal es un jale eterno. La gente comete el mismo error de siempre. Ve el sueño, ve la postal y compra pensando en las vacaciones, no en la cuenta mensual. Se enamoran del turquesa y se olvidan de preguntar cuánto cuesta vivir ahí de verdad, con qué trabajo y a quién le vas a revender esa casa carísima cuando el mercado sigue bajando. Antes de emocionarte con la postal, saca la cuenta tú mismo. No el precio de la casa, sino el precio de sostenerla año tras año. Y si el paraíso ya está bajando, imagínate lo que pasa tierra adentro. Nos movemos, número 9. Número 9. Sebastian, Indian River, Florida. De la isla nos vamos a la costa central, a Sebastian, un pueblito tranquilo en Indian River County. De esos que la gente busca precisamente porque no es ruidoso ni caro como Miami. Aquí venían los que querían un pedazo de Florida sin la locura, cerca del río, del mar, con casas más de tu tamaño y un ambiente calmado. La casota con su yardón y su paz. Suena a lo que muchos andan buscando después de años de trabajar duro. Pero checa esto, porque aquí también empezó a moverse el piso. La razón es sencilla de entender, sin números todavía. La gente vino corriendo por lo barato y lo tranquilo. Pero cuando llegan demasiados y el costo de vivir empieza a subir por otro lado, el mercado se tuerce. No es que Sebastian se volvió feo, es que los precios ya no cuadran con lo que la gente puede pagar de verdad. Según los datos de Zillow, el valor promedio en Sebastian anda alrededor de $349,000, cayendo cerca de un 1.5% en el último año, y el pronóstico para el 26 marca otro menos 1.6%. Y lo más absurdo es que las casas se están vendiendo por debajo del precio pedido, o sea que el que puso "se vende" ya está aceptando menos de lo que soñaba. Aquí viene el contraste. Hace unos años, Sebastian era el secreto bien guardado. Comprabas barato y tranquilo. Hoy, el mismo dueño paga un seguro de casa en Florida que en promedio anda por los $8,292 al año, el peor del país según los datos del estado. Eso, hombre, es dinero que antes se iba a un viaje a ver a los nietos y ahora se va en el pago automático del seguro. Ese costo escondido es justo lo que empuja a los dueños a poner el letrero y salir corriendo del pueblito.
Y la gente que compra desde otro estado mirando solo la foto y el precio no pregunta lo importante. ¿Qué tipo de construcción es? Si es ladrillo de verdad o de esas casas nuevas más ligeritas. ¿Cuánto subió el seguro en los últimos 5 años? ¿Y a quién le revendes en un mercado que va para abajo? Si tú viviste en un pueblo así de tranquilo y viste cómo el seguro se comió el presupuesto, cuéntamelo en los comentarios, que ahí siempre se arma buena plática. Seguimos por la carretera. Número 8. Número 8. Gainesville, Alachua, Florida. Cambiamos de escenario por completo. Gainesville no es playa ni río. Es la ciudad universitaria de Florida, la casa de la gran universidad del estado, llena de estudiantes, con vida, con ambiente joven, con esa energía que hace que un lugar parezca que nunca va a parar de crecer. Mucha gente pensó justo eso. Aquí siempre habrá quien rente, siempre habrá quien compre. Es la ciudad de la universidad, no puede fallar. Y por eso invirtieron. Pero aquí está el detalle que nadie mira. Que una ciudad tenga universidad no la hace inmune a que los precios bajen. Cuando el costo de sostener una casa sube más rápido que lo que la gente gana, hasta la ciudad más viva se enfría. Y eso es exactamente lo que está pasando en Alachua County. Según los datos de Zillow, el pronóstico para Gainesville en el 26 marca una caída de alrededor de menos 1.8%. No suena a colapso, pero fíjate en la trampa. Es una ciudad que todos daban por segura, y aún así el número se puso en rojo. Cuando lo seguro empieza a bajar, es porque el problema es del estado entero, no del pueblo. Y aquí, la vida de antes contra la de ahora. Gainesville siempre fue de las opciones más razonables de Florida. Comprabas cerca de la universidad, rentabas fácil, la cosa fluía. Hoy el dueño carga con el mismo problema del resto del estado. Un seguro por las nubes, impuestos calculados sobre los precios inflados del 22 y una casa que ya no sube como antes. La lana que rinde en el jale de un profe o de un empleado ya no alcanza como alcanzaba. Y en el estado hay más de 212,000 casas en venta, con un tiempo promedio de 77 días para vender, según los datos del mercado. O sea que ni siquiera la ciudad universitaria vende rápido ya. El error clásico aquí es comprar pensando solo en siempre habrá estudiantes y no en la cuenta completa de sostener la propiedad. La neta, la matrícula de la universidad no paga tu seguro ni tus impuestos. Antes de comprar en un lugar seguro, pregunta no el precio de la casa, sino cuánto cuesta tenerla parada cada año. Si esto te está abriendo los ojos, dale suscribir, que este tipo de datos no te los dan en el anuncio de venta. Pasamos al 7. Número 7. Panama City Bay, Florida. Nos vamos al norte, al Panhandle, a Panama City, en Bay County, tierra de playas de arena blanca en el Golfo, un lugar que se volvió imán para familias y jubilados que huían de las ciudades caras buscando sol, mar y un precio más humano. Después de todo lo que este pueblo aguantó con el clima hace unos años, mucha gente vino a reconstruir y a empezar de nuevo, convencida de que aquí el dinero sí alcanzaba. Y aquí está lo que hay que entender, sin números todavía. Cuando un lugar barato de golpe se llena de gente que corre buscando lo mismo, los precios suben rapidísimo. Y luego, cuando el costo de vivir los alcanza, se enfrían igual de rápido. Panama City es de esos. Lo barato atrajo a todos, pero lo barato no siempre significa sostenible. Según los datos de Zillow, el pronóstico para Panama City en el 26 marca una caída de alrededor de menos 2.1%, y Bay County en su conjunto ya viene cayendo cerca de un 1.6% en el último año. La playa de arena blanca sigue igual de bonita, pero el número ya se puso en rojo. El contraste duele. Antes compraba cerca del Golfo por una fracción de lo que costaba en la costa este cara, y parecía el mejor trato del mundo. Hoy vives con un seguro que en Florida promedia esos $8,292 al año, el más alto del país, y en zonas costeras expuestas al clima puede ser todavía peor. Ese es el famoso kicker. La casa fue barata de comprar, pero es carísima de mantener. Es dinero que antes era el colchón para el retiro y ahora se evapora en la póliza. Y ojo con el tipo de casa. Mucha construcción por aquí es nueva, levantada rápido para responder a la corrida de gente, y no todo mundo revisa si esa casa aguanta el clima de la costa o si es de las ligeritas. Si tú sabes de construcción y has visto casas nuevas por esa zona,
Dime en los comentarios qué tan sólidas las ves, que esa plática siempre se pone buena. La gente compra por la playa y se olvida de preguntar cuánto cuesta asegurar y sostener esa playa. Lo que viene está tierra adentro y también pinta feo. Número 6. Número 6. Crestview, Fort Walton, Okaloosa, Florida. Seguimos en el Panhandle, en la zona de Crestview y Fort Walton, en Okaloosa County. Esta zona tenía fama de estable, de esas donde la gente llegaba por trabajo, por las bases, por la cercanía a las playas de Destin sin pagar el precio de Destin. Un lugar donde parecía que siempre había demanda, siempre había a quien venderle o rentarle. La imagen de la Florida trabajadora y firme. Pero aquí está el plot twist. Hasta las zonas que todos daban por firmes se están tambaleando en el 26. La razón, dicha simple. Los precios subieron durante el boom, el costo de vivir subió también, y cuando la gente ya no puede con el seguro y los impuestos encima de la hipoteca, la demanda se seca y los precios se corrigen. Según los datos de Zillow, el pronóstico para la zona de Crestview y Fort Walton en el 26 marca una caída de alrededor de menos 2.6%. Es de las caídas más marcadas de esta lista, y eso en un lugar que la gente creía a prueba de todo. Cuando lo estable baja 2,5%, la señal es clara. La vida de antes contra la de ahora es la misma historia con distinta cara. Antes esta zona era la alternativa inteligente, cerca de las playas caras pero pagando menos, con trabajo estable alrededor. Hoy el dueño enfrenta el mismo muro del Estado, un seguro que se comió el ahorro, impuestos calculados sobre valores inflados y un mercado con más de 212,000 casas paradas en todo el estado. La lana ya no rinde, brother, y el que quiere vender espera y espera. El error de siempre, la gente de fuera ve zona estable cerca de la playa buena y compra sin preguntar cómo evolucionó el seguro en 5 años, ni cuánto tarda hoy en venderse una casa aquí. Antes de agarrar una casa en una zona segura, checa no el precio de hoy, sino la tendencia de los costos de sostenerla. Y si este video te está sirviendo, dale al botón de suscribir, que aquí te digo lo que el letrero de "se vende" te oculta. Nos vamos al centro de la lista, número 5. Número 5. Palm Bay, Brevard, Florida. Llegamos a la mitad de la lista. Buen momento para volver a poner atención, porque aquí la cosa se pone concreta. Palm Bay, en Brevard County, la zona del espacio, cerca de la costa este central. Un pueblo grande que creció como espuma porque ofrecía casas más baratas que las playas de al lado, con acceso al mar y trabajo en la industria de la zona. Para mucha familia fue la entrada al sueño, casa propia en Florida sin pagar fortuna. Ahora la parte que no te dicen. Palm Bay creció rápido justo porque era barato, y eso mismo es su debilidad. Cuando un lugar se llena de compradores que estiraron el presupuesto al máximo, cualquier subida en los costos de sostener la casa los deja al filo. Y en Florida, los costos de sostener no han hecho más que subir. Aquí van los números, y checa esto. Según los datos de Zillow, el valor promedio en Palm Bay cayó de $351,203 a $338,268, una caída de alrededor de menos 3.7% en el último año. Esos son casi $13,000 que se les fumaron a cada dueño en 12 meses. $13,000, hombre, saca la cuenta. Eso es un carro usado que se fue en humo sin que el dueño moviera un dedo. La vida de antes contra la de ahora. Cuando llegaste a Palm Bay estirando el presupuesto, la hipoteca cuadraba justito. Pero la hipoteca era solo la mitad del cuento. El seguro en Florida promedia esos $8,292 al año, el peor del país. Y en Palm Bay, cerca de la costa, no perdona. Suma de los impuestos calculados sobre los precios altos del 22, y la cuenta mensual real es mucho más grande de la que te vendieron. Ese es el detalle que empuja a los dueños al letrero de "se vende". Y aquí está la trampa que a esta audiencia le indigna. Los que compraron estirados en el pico ahora ven su casa valer menos que lo que deben, mientras el seguro sube y sube. No fue mala suerte, fue un mercado inflado que reventó donde la gente tenía menos colchón. ¿Tú vives en un lugar donde el valor de la casa bajó y el seguro subió al mismo tiempo? Escríbelo abajo, quiero leer cuánto te subió a ti. Seguimos bajando, número 4. Número 4. Ocala, Marion, Florida. Ocala, en Marion County, tierra de caballos, de campo,
De esa Florida verde y tranquila tierra adentro, que no tiene playa, pero tiene paz. Se volvió un imán para jubilados y para gente que huía de las ciudades caras buscando espacio, terreno, un yardón grande y una vida más calmada por mucho menos dinero. La postal del retiro tranquilo, lejos del bullicio. Pero fíjate en lo que pasa cuando todos corren al mismo lugar barato al mismo tiempo. Los precios se disparan, la gente compra pensando que va a seguir subiendo para siempre, y luego el mercado se da cuenta de que los salarios locales de una zona de campo no sostienen esos precios de ciudad. Ahí es cuando empieza la caída. Según los datos de Zillow, el valor promedio en Ocala bajó a $267,263, una caída de alrededor de menos 3.9% en el último año. Y lo más absurdo, tarda cerca de 68 días en cerrarse una venta, o sea que la casa se queda parada más de 2 meses agarrando polvo antes de encontrar comprador. El contraste de vida es claro. Ocala te vendía espacio y calma por poco dinero. Y sí, el terreno es más barato que en la costa, pero el jale por aquí paga menos que en las grandes ciudades, y sobre ese salario de campo te cae el mismo seguro carísimo de Florida y los mismos impuestos inflados. La lana no rinde, ganas menos y pagas los mismos costos altos del Estado. Esa es la matemática rota que nadie te pone en el anuncio. ¿Y el error típico? La gente de fuera ve el terreno grande, el precio bajito, la foto verde y bonita, y compra sin preguntar de qué se vive aquí, cuánto pagan los trabajos de la zona y cuánto cuesta asegurar una casa en el campo de Florida. Antes de enamorarte del yardón barato, pregunta no el precio del terreno, sino con qué trabajo y qué salario vas a sostenerlo. Porque un terreno bonito no sirve de nada si la cuenta mensual te ahoga. Nos vamos al noreste, número 3. Número 3. Port St. Lucie, St. Lucie, Florida. Port St. Lucie, en la Costa Tesoro, uno de los pueblos que más rápido creció en toda Florida durante el boom. Era el destino de las familias jóvenes. Casas nuevas, calles ordenadas, cerca de la costa, más barato que Miami o Palm Beach que quedan al sur. El lugar donde ibas a comprar tu primera casa nueva y sentir que por fin lo lograste. La promesa de la Florida moderna y accesible. Y aquí está el problema, dicho simple. Cuando un lugar crece tan rápido a punta de casas nuevas, se llena de dueños que compraron todos en el pico, todos con el presupuesto estirado, todos apostando a que el valor iba a seguir subiendo. Y cuando el mercado se enfría, todos esos dueños se quedan atrapados al mismo tiempo. Es una zona construida sobre la ilusión de que los precios nunca bajan. Según los datos de Zillow, el valor promedio en Port St. Lucie cayó de $396,475 a $378,588, una caída de alrededor de menos 4.5% en el último año. Esos son casi $18,000 menos por casa en 12 meses. 18,000, brother, haz las cuentas. Es lo que muchos guardaban como colchón para una emergencia, y se fue solito mientras dormían. La vida de antes contra la de ahora. Port St. Lucie te vendía la casa nueva, brillante, el sueño de estrenar. Pero mucha de esa construcción es de la nueva, levantada rápido y en cantidad, y no siempre es el ladrillo sólido de antes. Y sobre esa casa nueva te cae el seguro de Florida por las nubes. Esos $8,000 al año de promedio, más los impuestos del pico. La cuenta real de sostener el sueño resultó mucho más cara que la hipoteca que te presumieron. El error que veo una y otra vez. Comprar la casa nueva por el precio de entrada, sin sumar lo que crece después. Pintura fresca no paga el seguro. ¿Compraste casa nueva en un pueblo que creció rapidísimo y ahora ves que el valor no sube? Cuéntame abajo cómo va tu zona. Lo que viene nadie se lo esperaba. Número 2. Número 2. Deltona, Volusia, Florida. Deltona, en Volusia County, entre Orlando y la costa, un pueblo obrero, tranquilo, de familias trabajadoras que querían casa propia sin tagar los precios de Orlando ni de las playas. El clásico lugar al que corres buscando lo accesible. Cerca de todo, pero más barato. Casas de tamaño familiar, vecindarios de gente que se levanta temprano a trabajar. La Florida de a pie, la de verdad. Pero aquí está el detalle que le pega justo a esta gente.
Deltona es un pueblo de salarios normales, de familias que compran con lo justo, y cuando en un pueblo así el costo de sostener la casa se dispara mientras los sueldos se quedan igual, la gente empieza a no poder, y las casas empiezan a bajar. No es especulación de ricos, es gente trabajadora atrapada. Según los datos de Zillow, el valor promedio en Deltona bajó alrededor de $291,000, una caída de entre -2 y -6% en el último año, dependiendo de la zona. Y lo más duro es lo silencioso que fue. Nadie hizo ruido. El dueño no se enteró. Simplemente un día su casa valía miles menos que el año pasado. Así de callado se devalúa un pueblo tranquilo. El contraste es el que más indigna. Deltona nació como el refugio del trabajador. Aquí sí alcanzaba la lana. Pero hoy ese mismo trabajador carga el seguro más caro del país. Esos $8,292 al año en promedio, más los impuestos inflados. Ese seguro, para una familia de sueldo normal, no es un gasto chico, es la diferencia entre llegar a fin de mes o no. Y aquí es donde entra el culpable. No fueron las familias las que inflaron esto, fue un mercado recalentado y un negocio del seguro que sube la cuenta sin piedad, mientras el trabajador de a pie paga los platos rotos. El error de quien compra desde fuera. Ve el precio bajito de Deltona y piensa, aquí sí puedo, sin preguntar cuánto cuesta el seguro para ese sueldo, ni cuánto bajó el valor en el último año. Antes de comprar en el pueblo accesible, saca la cuenta completa. La hipoteca es lo de menos, el que muerde es el seguro. Y llegamos al número 1. Número 1. Fort Myers Beach, Lee, Florida. Y cerramos con el caso más fuerte de toda la lista, y no por casualidad. Fort Myers Beach, en Lee County, un pueblito de playa en la costa oeste que era la definición del sueño. Arena, atardeceres sobre el golfo, casitas frente al mar, el lugar a donde la gente corría a jubilarse o a comprar su segunda casa para escaparse del frío. La postal perfecta de la Florida costera. Pero aquí está la cruda realidad, dicha sin rodeos. Este pueblito de playa acaba de vivir la caída más brutal de toda esta lista. Y la razón junta todo lo que hemos visto. Expuesto al clima del Golfo, con seguros imposibles, con demasiadas casas paradas y ningún comprador que las quiera al precio de antes. Cuando eso se junta en un solo lugar chiquito, el resultado es un desplome. Checa estos números porque son de otro nivel. Según los datos de Zillow, en febrero del 26, el valor cayó un -11.1% en un solo año, hasta $485,694. Más de una décima parte del valor esfumada en 12 meses. Y ojo con el inventario, 564 casas en venta y un promedio de 119 días en el mercado. 119 días, brother. Eso es una casa parada casi 4 meses agarrando polvo, con el letrero desteñido, mientras el dueño baja y baja el precio rogando que alguien la voltee a ver. La vida de antes contra la de ahora golpea fuerte aquí. Fort Myers Beach era el paraíso del retiro. Comprabas frente al mar y sentías que habías ganado la lotería de la vida. Hoy, ese mismo dueño frente al mar paga un seguro que en las zonas costeras de Florida puede volverse una segunda hipoteca, sobre el promedio estatal de $8,292 al año, el peor del país. La casa que compraste como sueño se convirtió en una cuenta que no para de crecer mientras el valor se va al suelo. Y aquí el culpable no eres tú. Fue un negocio del seguro que huyó o disparó los precios, fue un mercado inflado a lo loco durante el boom y fue el clima que nadie quiere nombrar en el anuncio de venta. El dueño de a pie quedó atrapado en medio. El error final: comprar la postal sin preguntar cuánto cuesta protegerla y a quién se la revendes cuando el pueblo entero está bajando. Frente al mar se ve hermoso, hasta que ves la cuenta. Así que ahí lo tienes, la Florida que no sale en el folleto. Fort Myers Beach con su -11% en un año. Deltona bajando en silencio sin que el dueño se entere. Port St. Lucie perdiendo $18,000 por casa. Palm Bay, Ocala, Panama City, Crestview, Gainesville, Sebastian y hasta el mismísimo Key West. Todos en rojo. 10 pueblitos a donde la gente corrió buscando lo barato y lo tranquilo y donde hoy el valor se devalúa mientras el seguro más caro del país se traga el presupuesto.
La neta, brother, el peligro ya no está solo en las grandes ciudades caras. Se mudó a los pueblos chiquitos, callado, y muchos ni se enteran hasta que quieren vender. ¿Y tú? ¿Estás vigilando de verdad lo que vale tu casa hoy o te confiaste porque tu pueblo era tranquilo? Porque en Florida, lo tranquilo también se está yendo al suelo. Revisa tu número antes de que el mercado lo revise por ti.